Traía 20 pesos en la bolsa cuando me subí a ese camión. 20 pesos mexicanos que me sobraron de la semana en San Luis Potosí, gastados en comida barata de la calle y copias de material de la biblioteca. Ahora estoy en un departamento de 2 cuartos en la zona norte de Zacatecas, donde la ventana no cierra bien y los hijos del vecino corren en el departamento de arriba toda la madrugada. Es desde aquí que comparto lo que viví, y mi boca todavía tiembla cuando necesito hablar de esto. Era jueves, 14 de marzo, cuando agarré el último camión de la Estrella Blanca saliendo de San Luis Potosí. Horario previsto de salida, 11:15 de la noche. La central camionera ya estaba casi vacía. Solo algunos guardias recargados en las columnas y una señora limpiando el piso con ese producto que huele a pino quemado. Mi mochila pesaba en la espalda. 3 libros de cálculo, laptop vieja, muda de ropa. Iba de regreso a Zacatecas después de una semana haciendo examen en la universidad asociada. Intercambio. Cosa que mis papás dijeron que iba a abrir puertas. Se les olvidó hablar de otras cosas que también se abren. El camión estaba parado en la plataforma 6. Modelo viejo, de esos que se tambalean mucho en las curvas. Pintura blanca con franja azul ya desteñida. El chofer estaba afuera, fumando. Hombre mayor, panzón, camisa abierta en los primeros 2 botones. Traía el nombre bordado en la bolsa. Esteban. Me vio subir y me saludó con el cigarro, tipo, puedes entrar. No dijo nada. Adentro estaba casi vacío. 3 personas en total. Una señora grande sentada hasta adelante, cerca de la escalera con bolsa del mercado en las piernas. Un hombre con gorra en la fila de en medio, pegado a la ventana, ya dormido o haciéndose el dormido. Y yo. Escogí un lugar hasta atrás, última fila antes del baño. Me gusta ver todo de frente. Manía que tengo desde morro, no sé de dónde viene. El motor prendió con ese ruido diésel típico, vibración que sube por las suelas de los pies. Esteban jaló la palanca para cerrar la puerta. Chirrió, se resistió, cerró a la mitad. Maldijo bajito y jaló otra vez. Esta vez se trabó. La luz interior se apagó. Solo quedaron prendidas las de emergencia, esas verdes arriba de las salidas y la débil del tablero allá adelante. Salimos a tiempo. La central de San Luis Potosí está medio retirada del centro, rodeada de terrenos baldíos y algunos depósitos de materiales de construcción. La carretera federal 49 empieza luego subiendo rumbo a la sierra. Conozco el camino. Ya lo había hecho 3 veces. 2 horas y media de carretera, contando las paradas. Siempre para en una gasolinera en Villa García, más o menos a la mitad del trayecto, para que el chofer tome café o vaya al baño. Recargué la cabeza en la ventana. El vidrio estaba helado. Marzo es cuando empieza a enfriar por acá. La temperatura baja rápido después de que se mete el sol. Puedes ver tu propio aliento si le pones atención. Me puse los audífonos, pero no puse música. Solo quería el silencio amortiguado. La carretera se fue poniendo más oscura. San Luis Potosí tiene bastante luz todavía en los primeros kilómetros. Postes de alumbrado, algunos negocios abiertos hasta tarde. Pero después de que pasas la entrada a la zona industrial, se vuelve solo asfalto, monte de los 2 lados y cielo sin luna. Esa noche específicamente no había luna. Me acuerdo porque miré. Siempre miro. Creo que busco referencias, saber dónde estoy por lo que logro ver en el cielo. Pero estaba nublado. Nubes bajas o neblina, algo que dejaba todo medio lechoso arriba. El hombre de la gorra se bajó en la primera parada, una entrada de terracería que lleva a un pueblo que se llama Bocas. Ni central tenía, solo un letrero azul desteñido y un bar con luz roja. Esteban abrió la puerta. El hombre se bajó sin decir nada y seguimos. Ahora solo éramos 3, con el chofer. Pasó más o menos 1 hora. La señora empezó a cabecear. Se podía ver su cabeza balanceándose conforme el camión subía y bajaba en los topes. Yo intenté leer un capítulo del libro de resistencia de materiales, pero no podía concentrarme. Había algo en el aire. No sé explicarlo bien. Esa sensación de cuando estás solo en un lugar grande y el silencio se pone demasiado pesado, como si tuviera textura. Fue cuando el camión empezó a desacelerar. Miré por la ventana. No había nada, solo la carretera, el monte alto de los 2 lados
y oscuridad. Ninguna gasolinera, ninguna luz, ningún letrero. Esteban orilló el vehículo en el acotamiento, bien despacio, y se paró. El motor siguió prendido. Esa vibración constante. Se levantó, se acomodó la camisa y se bajó. Dejó la puerta abierta. La luz interior prendió otra vez. La señora levantó la cabeza, confundida, miró para adelante, luego para atrás. Me vio. Preguntó algo demasiado rápido para que entendiera todo, pero agarré ¿qué pasó? Me encogí de hombros. Le dije que no sabía. Esperé. 5 minutos, 8. Esteban no regresó. Me levanté del asiento, fui hasta adelante. La señora me miró, preocupada. Miré por la puerta abierta. Solo veía el asfalto iluminado por los faros del camión, la raya blanca del lateral, y después la negrura. Ningún movimiento. Grité, «Esteban». La voz me salió más fuerte de lo que esperaba. Hizo eco en el vacío. Nada. La señora dijo algo otra vez. Esta vez entendí. Se fue a mear. Tenía sentido. Hombres de edad, vejiga débil, qué sé yo. Pero normalmente avisan, o cierran la puerta, o hacen algo que indique que van a regresar. Estaba muy raro. Bajé la escalera. Pisé el asfalto. El aire estaba helado. Viento débil pero constante, trayendo olor a tierra seca y monte. Y otra cosa. Diésel, claro, el motor estaba prendido, pero había algo más abajo. Olor a algo echado a perder, como cuando pasas cerca de una carnicería al final del día. Carne con mosca. Di 2 pasos al lado. Miré hacia donde Esteban pudo haberse ido. El monte estaba cerrado, arbustos bajos y algunos nopales. No había por qué tardarse si no había nada ahí. Grité otra vez, «Esteban». Fue ahí cuando oí. No era viento, no era motor. Era sonido de pasos, pero no en el asfalto, en el monte. Ramitas quebrándose. Y despacio. Tipo cuando alguien está con cuidado probando dónde pisa. Venía del lado derecho del camión, unos 10 metros adelante. Dejé de respirar. Intenté oír mejor. Podría ser el chofer. El sonido también se detuvo. Me quedé ahí parado sintiendo el viento pegarme en la cara y ese olor cada vez más fuerte. La señora apareció en la puerta del camión, agarrando la barra de fierro de la escalera. Preguntó si había visto al chofer. Le dije que no, ella también se bajó. Nos quedamos los dos ahí, enfrente del vehículo, iluminados por los faros. 2 figuras chicas en medio de la nada. Entonces el sonido regresó, pero ahora estaba más cerca y había cambiado de lado. Venía de la parte de atrás del camión. La señora también oyó. Lo vi por la forma en que se puso rígida, mano apretando más fuerte el asa de la bolsa. Nos miramos. Tenía como 60 y tantos años, cabello recogido en un chongo bajo, cara marcada por arrugas profundas. En ese momento, bajo la luz amarillenta de los faros, parecía tener 100. «¿Quién anda ahí?», le gritó al monte. Voz firme, más firme de lo que esperaba. El sonido se detuvo otra vez. Nos quedamos ahí, los dos esperando. El motor del camión continuaba su ronroneo bajo y constante. El viento empujaba polvo del acotamiento. Sentí granitos de arena pegándome en el cachete. La señora dio un paso para atrás, hacia la escalera. Habló bajito, más para sí misma. «Debemos irnos». Estuve de acuerdo. Le dije que sí, que debíamos volver adentro, cerrar la puerta, esperar ahí. Pero había un problema. Esteban traía las llaves, y yo no sabía manejar camiones. Ni ella, probablemente. «Tal vez está herido», dijo. Tal vez estaba herido. La idea no se me había pasado por la cabeza, pero tenía sentido. Pensé en Esteban tirado en algún lado, infarto, tropezón, qué sé yo. Le pedí a la señora que subiera de regreso, que se encerrara ahí adentro. Le dije que iba a echar un vistazo rápido. Dudó, pero subió. Escuché el rechinido metálico de la puerta intentando cerrar. No cerró completamente, se trabó a la mitad. Como antes, ella maldijo. Caminé por el costado del camión. La pintura blanca reflejaba la luz de los faros, creando una franja iluminada por donde podía caminar sin necesitar la linterna del celular. Aún así, lo saqué de la bolsa. Pantalla rota en la esquina, pero funcionaba. Prendí la linterna. Haz débil, pero mejor que nada. El monte empezaba luego ahí, a menos de 1 metro del asfalto. Arbustos bajos, ramas secas, tierra apisonada con piedras sueltas.
Nada se movía. Grité otra vez. ¡Esteban! Esperé. Nada, solo el viento y el motor. Llegué a la parte trasera del camión. Placa sucia de lodo, defensa oxidada. Apunté la linterna hacia el monte del lado izquierdo. Nada. Lado derecho. Tampoco nada. Solo oscuridad y silencio. Fue cuando sentí que el olor cambió. Antes era leve, mezclado con diésel y tierra. Ahora estaba concentrado, fuerte, como si alguien hubiera abierto la puerta de un refri lleno de carne echada a perder. Me tapé la nariz, intentando bloquear. No sirvió de mucho. El olor entraba por la boca también. ¿Qué chingados es esto?, dije, más fuerte de lo debido. Algo rechinó atrás de mí. Giré rápido. La linterna iluminó el vidrio trasero del camión, vacío. Solo los asientos, la luz verde de emergencia ahí adentro y la silueta de la señora allá adelante, mirándome por la ventana. Hizo un gesto con la mano. Me estaba llamando, con insistencia, pero yo había oído. Metal rechinando. No era imaginación. Caminé de regreso por el costado, ahora más rápido. La linterna temblaba en mi mano. Cuando pasé por la puerta abierta, la señora estaba ahí agarrando esa barra de fierro, ojos bien abiertos. Apuntó hacia abajo, hacia debajo del camión. Ahí, susurró. Ahí, me agaché. Apunté la luz. Había algo debajo, entre las llantas traseras y el eje. No logré ver bien en el primer segundo. Parecía un montón de ropa, o un costal, pero entonces identifiqué la forma. Brazo, pierna, camisa abierta en los primeros 2 botones. Esteban. Estaba de lado, mitad del cuerpo afuera, mitad todavía debajo del chasis. Inmóvil. La camisa tenía manchas oscuras, muchas manchas, y el piso alrededor también, charco que reflejaba la luz de la linterna. ¡Esteban!, grité esta vez. Me agaché más. Intenté alcanzar su brazo. Estaba frío. Jalé. Pesado. Muy pesado. Jalé otra vez. Se movió un poco, se deslizó en el asfalto, y fue ahí cuando vi la cara. No tenía mitad. De la nariz para arriba estaba normal. Ojos abiertos, fijos. Pero de la boca para abajo era solo carne expuesta, hueso, dientes sueltos. Como si alguien le hubiera arrancado todo con las manos, o con otra cosa. Brutal. Solté el brazo. Caí sentado en el asfalto, sin poder creerlo. La linterna cayó a mi lado, iluminó la llanta. La señora gritó, un grito agudo que hizo eco por la carretera vacía. Se metió al camión, cerró la puerta con fuerza. Esta vez cerró. Me quedé ahí, en el piso, mirando el cuerpo, intentando procesar. Esteban estaba muerto, muy muerto, y fue feo, había sido atacado. Eso no era accidente, no era caída, era ataque, de algo grande, algo con fuerza suficiente para arrastrar a un hombre de más de 100 kilos por debajo de un camión. Me levanté rápido, agarré la linterna. El haz iluminó el monte otra vez. Busqué movimiento, ojos reflejando, lo que fuera, nada, pero había huellas, ahí, en la tierra, a unos 3 metros del cuerpo, huellas grandes, forma extraña, no eran de zapato, eran de pie, literalmente pies pero sin calzado, demasiado largas, y tenían garras, marcas profundas en la tierra. La señora golpeó el vidrio, empujó la puerta, gritó que subiera rápido, corrí a la puerta, subí los escalones de 2 en 2, ella ya había vuelto a su asiento encogida, bolsa en las piernas. La miré, luego miré afuera. La puerta seguía abierta. Intenté cerrar. Jalé la palanca. No funcionó. Jalé otra vez. Nada. Estaba trabada. No cierra, dijo la señora. Fui hasta el tablero del chofer. Asiento todavía tibio. Busqué algún botón, algo que controlara la puerta. Encontré una palanca roja del lado derecho. Jalé. La puerta se movió, chirrió, pero no cerró. Se quedó ahí, abierta como 20 centímetros. Espacio suficiente para que alguien metiera la mano, o algo más. Miré por el parabrisas. La carretera seguía vacía. Los faros iluminaban unos 30 metros de asfalto. Después, solo oscuridad. Necesitábamos salir de ahí. Pero no sabía manejar esa cosa. Y aunque supiera, no iba a dejar a la señora sola allá atrás, mientras algo estaba allá afuera. ¿Podemos llamar a alguien?, preguntó.
Alguien, policía, ambulancia, alguien. Agarré el celular, una raya de señal, una. Marqué el número de emergencia que me había aprendido cuando llegué a México, 911. Sonó, 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 nadie contestó. Intenté otra vez, lo mismo, la señora también intentó. Celular viejo, de esos con teclado físico, mismo resultado. La llamada se caía o nadie contestaba. No es mi día de suerte, pensé. Fue cuando escuchamos el rasguño. No fue fuerte, pero tampoco fue rápido. Fue lento, metódico, metal contra metal. Venía del costado izquierdo del camión, como si algo estuviera pasando uña. No, garra por la lámina. Prueba, presión, movimiento, irritante y fuerte. Miré por la ventana lateral, no sé con qué valor. No vi nada, solo el costado del camión reflejando la luz de los faros, pero el sonido continuaba. Rasguño largo, pausa. Otro rasguño, pausa. La señora rezaba, bajito, palabras que no entendí, pero reconocí el ritmo. Oración. El sonido paró, silencio otra vez, solo el motor, y mi respiración, rápida, corta. Entonces vino del otro costado, mismo sonido, mismo ritmo. Pero ahora del lado derecho, lo que sea que estaba allá afuera, estaba rodeando el camión. El rasguño continuó por unos 30 segundos más. Después, paró otra vez. Me quedé parado en el pasillo, entre el asiento del chofer y la primera fila, mirando para los dos lados, intentando seguir de dónde venía el sonido. La señora había dejado de rezar. Solo se quedó ahí, encogida, mirándome como si yo supiera qué hacer. No sabía. Regresé al tablero del chofer, busqué las llaves. No estaban en el switch. Esteban debió habérselas llevado en la bolsa. Miré por el parabrisas otra vez hacia donde estaba su cuerpo. Todavía se podía ver parte de la pierna, el borde del pantalón de mezclilla, el zapato. Lo demás estaba escondido debajo del chasis. No iba a ir por las llaves, ni pensarlo. Entonces pensé, el motor estaba prendido, camión prendido. Tal vez no necesitaba llave. Me senté en el asiento del chofer, piel gastada con un rasgón en medio remendado con cinta. Miré el tablero, velocímetro, medidor de combustible, algunos botones con símbolos que no entendí, y una palanca grande a mi lado derecho, palanca de velocidades. Agarré el volante, intenté recordar lo que sabía sobre manejar. Tenía licencia, pero era para carro, automático. Esto era de cambios, y enorme, y nunca había tocado nada parecido. Aún así intenté. Pisé lo que creí que era el clutch, pedal duro. Agarré la palanca de velocidades, intenté moverla. Trabada. Forcé. Nada. Tenía algún seguro, algo que no sabía destrabar. La señora se levantó. Vino hasta adelante, agarrándose de los respaldos de los asientos. Preguntó si podía hacerlo andar. Le dije que no. Miró el tablero, luego a mí, luego a la puerta abierta. Dijo que necesitábamos salir de ahí. Caminar, regresar a San Luis Potosí o seguir al próximo pueblo. Lo que fuera era mejor que quedarnos parados. Miré la carretera por la ventana. Oscuridad total. Ni un poste, ni una luz de casa. Nada. Y el monte de los dos lados. Monte donde había algo. Algo que mató a Esteban. Que le arrancó la cara. Le dije que era peligroso. Que allá afuera había algo. Que aquí adentro teníamos al menos las paredes, el metal, algo de protección. Movió la cabeza. Dijo que el metal no iba a detener nada. No si la cosa quería entrar de verdad, y que quedarnos parados era esperar la muerte. Antes de que pudiera responder, el vidrio de la ventana derecha explotó. No se rompió. Explotó. Reventó hacia adentro en una lluvia de pedazos que se esparció por los asientos y por el pasillo. La señora y yo nos agachamos por instinto. Sentí pedazo de vidrio caer en mi cabello. Ella gritó. Yo también creo que grité. Miré la ventana. El hoyo era grande, del tamaño de un balón, y las orillas estaban abolladas hacia adentro. No fue piedra. Fue impacto directo, puñetazo, o cabezazo, o algo más. Y entonces vi, por el hoyo, por un segundo, algo pasó. No entró. Pasó. Movimiento rápido. Pero vi la forma. Largo. Peludo. ¿O no? No era pelo.
Era piel, con mechones, color grisáceo, y tenía olor, ese olor a carne, más fuerte ahora. Entró al camión junto con el viento. La señora ya estaba corriendo hacia atrás. Gritó que fuera también. Fui. Brinqué los pedazos de vidrio. Pasé por los asientos de en medio. Llegué hasta atrás donde estaba ella. Última fila. Puerta del baño al lado. Intentó abrir. Cerrada. Pateó. No abrió. Miramos hacia adelante. La ventana rota estaba ahí, a la mitad del camión. Oscuridad afuera. Y silencio. No, no era silencio. Había respiración. Pesada. Mojada. Como cuando alguien tiene la nariz tapada y respira por la boca. Pero peor. Más profundo. Vibraba. Se podía sentir en el pecho. Venía de afuera. Del lado de la ventana rota. La señora me agarró el brazo. Su uña se me clavó en la piel. Nos quedamos ahí, los dos, mirando la ventana, esperando ver algo aparecer, alguna forma, algún movimiento. La respiración paró, después volvió, pero ahora venía de otro lugar, de adelante, cerca de la puerta abierta. La cosa se había movido, rápido, silencioso, y parecía tener la intención de entrar. Miré la puerta de atrás, salida de emergencia. Tenía una palanca roja y una calcomanía amarilla con instrucciones. Fui para allá. Intenté abrir. Palanca dura. Jalé con fuerza. Cedió. La puerta abrió como 10 centímetros. Se trabó. Tenía algún tipo de sistema de seguridad. Jalé otra vez. Nada. La señora fue hasta la ventana trasera. Vidrio entero, sin rajadura. Golpeó con el puño cerrado. Fuerte para su edad. El vidrio ni vibró. Grueso, reforzado. No se iba a romper con golpes. Nos miramos. Estábamos atrapados, enfrente con puerta abierta y ventana rota, atrás con salida trabada, y la cosa allá afuera. Fue cuando la luz se apagó. No toda la luz, solo la interior. Las de emergencia siguieron, esos puntitos verdes, pero lo demás quedó oscuro, y el motor falló. Se ahogó una vez, dos, se apagó. Silencio total, ni respiración, ni viento, ni nada. Me quedé inmóvil. La señora también, esperando, no sé qué, lo que fuera. El motor intentó encender otra vez solo. Falló. Intentó de nuevo. Arrancó. La luz interior volvió. Y fue ahí cuando vi. En la ventana rota, metida hacia adentro, había una mano. No era mano de persona. Era grande. Tenía dedos demasiado largos, articulaciones equivocadas, y garras sucias, gruesas, color hueso. La piel alrededor era gris, estirada, con manchas oscuras, venas saltadas. La mano se movió, despacio, tanteando. Los dedos se cerraron en el respaldo de un asiento, apretaron. La tela se rasgó con facilidad. Parecía papel, salió espuma. Después, la mano se retiró, desapareció por la ventana. La señora jaló mi camisa, apuntó a la puerta de adelante. Estaba más abierta ahora, 20 centímetros antes, 30 ahora. Había sido empujada, desde afuera. Y entonces escuchamos el sonido otra vez. Pasos. No en el monte, en el asfalto. Golpe pesado, irregular. Como si la cosa cojeara, o tuviera piernas de tamaños diferentes. Venía de adelante, hacia la puerta. La señora rezó otra vez. Más fuerte ahora. Palabras rápidas, atropelladas. Agarré el celular, prendí la linterna, apunté a la puerta. El haz iluminó los escalones, el asfalto allá afuera, y por un segundo una sombra, alargada, distorsionada, que se movió y desapareció. La puerta fue empujada una vez más, abrió completamente, y la cosa subió el primer escalón. No vi la cosa completa, no tuve el valor de mirar todo. Solo la parte de abajo, pierna, pie, garra tocando el escalón de metal con un sonido seco, como uña golpeando una mesa. El pie era grande, más grande que el mío, y tenía forma equivocada. Dedos demasiado largos, con esas garras gruesas en la punta. La piel tenía manchas tipo quemadura vieja, y pelaje ralo, mechones dispersos que no cubrían nada bien. Me subí a un asiento. La señora hizo lo mismo, del otro lado del pasillo.
Nos quedamos ahí, parados en los asientos, mirando hacia el frente del camión. La luz de emergencia verde dejaba todo medio fantasmal. Sombras se movían sin que nada se moviera de verdad. La cosa subió el segundo escalón. Ahora se podía ver más. La pierna, parte del muslo, articulación de la rodilla volteada para el lado equivocado. Para atrás, no para adelante. Músculos visibles debajo de la piel estirada, sin grasa, solo tendón y carne. El olor se volvió insoportable. Entró por las narices, bajó a la garganta. Sentí sabor a fierro en la boca, ganas de vomitar. Aguanté. La cosa paró en el último escalón. Se quedó ahí. No subió completamente. No entró. Solo se quedó parada, mitad adentro, mitad afuera. La respiración volvió. Ese sonido mojado, pesado, rítmico, como perro gordo en el calor. Aire entrando y saliendo con esfuerzo. Entonces la cabeza apareció. No era cabeza. Era hocico, o algo en medio, alargado, pero no igual a perro. Tenía parte humana ahí, forma del cráneo, posición de los ojos, pero la boca era demasiado grande, proyectada hacia adelante y abierta, dientes a la vista, con sangre. Los ojos reflejaron la luz verde, 2 puntos brillantes, fijos en mí. No parpadeé, no pude. Me quedé mirando de vuelta, no sé cuánto tiempo, segundos, tal vez más. La cosa inclinó la cabeza hacia el lado, como hace un perro cuando escucha algo extraño, pero el movimiento era trabado. Demasiado rápido al principio, después paraba en seco, se quedaba congelada en esa posición. Antinatural. La señora susurró algo. No entendí. Estaba rezando o hablándome, no sé, pero el sonido de su voz hizo que la cosa reaccionara. La cabeza giró hacia ella, rápido, y la criatura dio un paso adentro del camión. Ahora estaba en el pasillo, totalmente adentro. Era enorme. Cuando se paró bípeda, no en 4, la cabeza casi tocó el techo. 2,5 metros, tal vez más. Los brazos eran largos, llegaban debajo de la rodilla, manos enormes, como aquella que había visto en la ventana. Cuerpo flaco, espalda encorvada, caja torácica saliente. Nunca había visto nada ni parecido. Es animal, es humano, es un monstruo. No sabía. Y la postura. Se quedó ahí parada, ligeramente inclinada hacia adelante, brazos sueltos a los lados, cabeza ladeada, como si estuviera esperando a que hiciéramos algo, como si estuviera evaluando. No tenía prisa. La señora se bajó del asiento, despacio. No le quitó los ojos a la criatura. Dio un paso hacia atrás, después otro. Iba hacia atrás, donde estaba yo. La cosa siguió el movimiento, solo con la cabeza. El cuerpo se quedó quieto, solo la cabeza girando, siguiendo. Ella dio otro paso. Tropezó con un pedazo de vidrio. Se resbaló. Cayó de lado, golpeó el hombro con el respaldo de un asiento. Gritó de dolor. La criatura se movió. Fue rápido, tan rápido que apenas vi. Un segundo estaba parada enfrente. Al otro estaba a 2 metros de la señora, en medio del pasillo, encorvada sobre ella. No atacó, no mordió, solo se quedó ahí, cerca, mirando. La respiración le pegó en la cara. Se podía ver su cabello moviéndose con el aire. Tenía que hacer algo. Agarré lo primero que encontré, un pedazo de vidrio grande, filoso, del tamaño de mi mano. Lo agarré con fuerza. Me cortó la palma. Sentí la sangre caliente escurrir entre los dedos. Pero lo agarré. Grité. Solo grité, sin palabra. Solo sonido. La cosa volteó hacia mí. Aventé el vidrio. Le pegó en el hombro. No hizo nada. Solo pegó y cayó. Ni perforó. La piel era demasiado gruesa, pero llamó la atención. La criatura soltó a la señora y vino hacia mí. No corrió. Caminó. Pasos largos, pesados. 4 pasos y estaba enfrente de mí, mirando hacia arriba, a mí parado en el asiento. De cerca era peor. Los ojos no eran redondos, eran medio jalados, demasiado grandes, y no tenía párpado. O tenía, pero no cerraba. Solo se quedaba ahí, abierto, exponiendo todo. La parte blanca era amarillenta.
El iris era café oscuro, casi negro, y la pupila se movió, se dilató, cerró, se dilató otra vez. La boca estaba entreabierta. Dientes grandes, desiguales, algunos rotos. La lengua era oscura, gruesa. Se movía dentro de la boca, pasando por los dientes. Sentí el aliento, caliente, húmedo, olor a carne podrida mezclado con algo químico, ácido, bilis. La criatura levantó la mano, despacio, extendió hacia mi cara. Dedos abriéndose, garras acercándose. Cerré los ojos. Esperé sentir el dolor, la mordida, lo que fuera. Nada vino. Abrí los ojos. La mano estaba a 5 centímetros de mi cara, parada, temblando levemente, como si estuviera luchando contra algo, contra sí misma. Después retrocedió. La criatura dio un paso hacia atrás, después otro. Sacudió la cabeza, violentamente, como intentando sacar algo de adentro. Gruñido bajo salió de la garganta. Sonido gutural que hizo vibrar el asiento debajo de mis pies. La señora aprovechó. Se levantó rápido, corrió hacia atrás, fue directo a la puerta de emergencia. Jaló la palanca otra vez. Esta vez funcionó. La puerta abrió completamente. Viento frío entró. Me miró. Gritó que fuera. La criatura oyó el sonido de la puerta abriendo. Volteó rápido. Vio a la señora saliendo. Y brincó. No caminó. Brincó. De en medio del pasillo directo hasta atrás. Aterrizó encima de 2 asientos, aplastándolos. El metal gimió. La tela se rasgó. La señora ya estaba afuera. Gritaba que corriera. Brinqué del asiento. Corrí por el pasillo. La criatura se estaba levantando de los destrozos. Me vio. Gruñó otra vez. Más fuerte, más largo. Llegué a la puerta, brinqué. Aterricé en el asfalto, casi me torcí el tobillo. La señora me agarró del brazo, me jaló. Corrimos. No miré para atrás. Solo corrí. Ella corría a mi lado, jadeando, pero rápida para su edad. La carretera se extendía adelante, oscura, vacía. Solo nuestros pasos golpeando en el asfalto y nuestra respiración entrecortada. Atrás, el camión seguía parado. Luz de emergencia verde todavía encendida. Puerta de atrás abierta de par en par. Y de adentro vino un sonido que nunca voy a olvidar. No era gruñido, no era grito, era algo en medio, agudo y grave al mismo tiempo. Vibró en el aire, peor de lo que ya habíamos oído pegado al oído antes. Hizo eco por la carretera vacía, y entonces escuchamos los pasos, pesados, rápidos, viniendo atrás de nosotros. Corrimos como 200 metros antes de darme cuenta de que no íbamos a lograrlo. La señora ya estaba más lenta, respiración fallando, mano apretada en el pecho. Yo también sentía las piernas pesadas. No soy corredor, nunca lo fui, y cargar la mochila en la espalda no ayudaba. Los pasos atrás continuaban, constantes. No aceleraban, pero no disminuían, mantenían el ritmo, como si la cosa supiera que no necesitaba correr de verdad, solo seguir. Tarde o temprano nos íbamos a cansar. Miré a los lados, nada a la vista, monte y oscuridad. Si nos metíamos ahí, nos íbamos a perder en segundos, y la cosa nos iba a encontrar por el sonido, por el olor, por el miedo. ¿Qué sé yo cómo? Adelante, lejos, muy lejos, vi un punto de luz. Chico, débil, pero era luz. Civilización. Ayuda. Algo. Le grité a la señora. Apunté. Lo vio. Movió la cabeza que sí. Intentó acelerar. No pudo. Tropezó. Cayó de rodillas en el asfalto. Las manos golpearon el piso. Soltó un quejido. Paré. Regresé. La ayudé a levantarse. La rodilla estaba raspada. Sangre escurriendo por la pierna. Las palmas también. Intentó dar otro paso. Se quejó otra vez. No podía. Los pasos estaban más cerca. Miré para atrás. La criatura estaba a unos 50 metros. Se podía ver su silueta contra el brillo débil de las luces de emergencia del camión allá atrás. Alta, encorvada, caminando. Solo caminando. Pensé rápido. No la podía cargar. No tenía fuerza. Y la cosa nos iba a alcanzar antes de llegar a la luz. Necesitaba tiempo. Vi una piedra en el acotamiento, del tamaño de un puño. La agarré,
La pesé en la mano, la aventé con fuerza hacia la criatura. Pasó lejos, pegó en el asfalto, rebotó, desapareció en el monte. La cosa paró, miró hacia donde había caído la piedra. Se quedó inmóvil unos 3 segundos. Después volvió a caminar. No funcionó. La señora me empujó, me mandó que fuera. Dijo que ella se iba a quedar, que ya no podía correr, que debía buscar ayuda, regresar con alguien. La miré, a la criatura, a la luz allá adelante. No la iba a dejar. Agarré su brazo, lo pasé por encima de mi hombro. Era ligera, más ligera de lo que parecía. Empecé a caminar rápido, lo más que podía. Medio corriendo, medio caminando. Ella ayudaba como podía, intentando apoyar el peso en la pierna buena. Los pasos atrás aceleraron. La cosa se había dado cuenta de que estábamos más lentos. Se estaba acercando, más rápido ahora. No corriendo todavía, pero casi. La luz adelante se fue poniendo más clara. No era poste, era establecimiento. Gasolinera. Se podía ver la estructura ahora. Techo de metal, 2 bombas, una tienda chica al lado. Y había un carro parado enfrente, con alguien adentro. Grité lo más fuerte que pude. Ayuda, socorro, cualquier palabra que viniera a la cabeza. El carro puso direccional. Empezó a salir. Grité otra vez, más fuerte. Desesperado. El carro paró. La puerta abrió. Alguien se bajó. Hombre, joven, uniforme de la gasolinera. Miró hacia nosotros, confundido. Seguí gritando. Apunté para atrás, a la cosa. El chavo agarró un celular, prendió la linterna, apuntó hacia nosotros. El haz de luz nos alcanzó. Después pasó por nosotros. Iluminó la carretera atrás. Iluminó a la criatura. Estaba a 20 metros, parada justo en medio de la raya amarilla. La luz le pegó de lleno. Se podía ver todo ahora. La altura, el cuerpo flaco, los brazos largos, la cabeza ladeada, los ojos reflejando la luz en 2 puntos amarillentos. El chavo soltó el celular, cayó al piso, la luz se apagó. Se metió al carro, rápido, cerró la puerta. El motor arrancó, salió disparado. La llanta chirrió en el asfalto. Se fue. La señora maldijo, bajo, pero con coraje. La criatura volvió a caminar. 15 metros. Llegamos a la gasolinera. Luces fluorescentes prendidas. Olor a gasolina y aceite. Había una puerta de vidrio. Tienda. La empujé. Cerrada. Golpeé. Nadie vino. 10 metros. Había un baño al lado. Puerta de metal. Intenté. Abrió. Empujé a la señora adentro. Entré atrás. Cerré la puerta. No tenía seguro. Solo manija. La agarré con fuerza. 5 metros. Miré alrededor. Baño chico. Taza. Lavabo. Espejo rajado. Ventana alta, angosta, con reja. No se podía pasar. Y apestaba. Orines viejos mezclados con producto de limpieza barato. La señora se recargó en la pared. Se resbaló hasta el piso. Pierna estirada. Sangre manchando el pantalón. Respiraba hondo, intentando calmarse. Los pasos pararon afuera. Silencio. Agarré la manija con más fuerza. Sudor escurría de mi frente, caía al piso. La mano de la pedrada estaba sangrando otra vez. Dolía, pero no solté. La puerta se movió. Leve. Un empujón de prueba. Aguanté firme. No se dio. Silencio otra vez. Después un rasguño. Ese sonido de garra en metal. Despacio. De arriba de la puerta hasta abajo. Se me erizó cada pelo del cuerpo. El rasguño paró. Pasos se alejaron. Se pusieron más bajos. Desaparecieron. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. 2. Nada. La señora susurró. Preguntó si se había ido. No respondí. No sabía. Me quedé ahí agarrando la manija, mirando la rendija debajo de la puerta. Espacio de unos 3 centímetros entre el metal y el piso. Se podía ver el cemento allá afuera, parte de la luz de la gasolinera, y nada más, hasta que algo bloqueó la luz. Algo grande, acostado, del otro lado de la puerta. La respiración volvió, pesada, mojada, viniendo de abajo, entrando por la rendija. La cosa no se había ido, estaba esperando, afuera.
acostada enfrente de la puerta, bloqueando la única salida. La señora se dio cuenta. Me miró, ojos bien abiertos. Preguntó qué íbamos a hacer. No respondí. No tenía respuesta. Nos quedamos ahí, encerrados en un baño apestoso de gasolinera en medio de la carretera Federal 49, con una criatura del otro lado esperando a que intentáramos salir. Y lo peor, nadie iba a venir. El chavo que huyó no iba a regresar. No iba a llamar a nadie. Iba a pensar que era alucinación, peda, cansancio. Cualquier excusa que su cabeza inventara para no aceptar lo que vio. Estábamos solos. Miré el celular. Todavía tenía esa rayita débil de señal. Intenté llamar otra vez. 911. Sonó. Contestó. Una voz femenina, rápida, formal. Preguntó cuál era la emergencia. Hablé. Intenté explicar. Dije dónde estaba. Carretera 49, gasolinera cerca de Villa García. Dije que había alguien muerto, que había algo atacándonos, que necesitábamos ayuda. La mujer hizo preguntas, muchas preguntas. ¿Quién murió? ¿Cómo? ¿Quién estaba atacando? ¿Había arma? ¿Cuántas personas? Intenté responder, pero ¿cómo explicar? ¿Cómo decir que no era persona? ¿Que era otra cosa? ¿Criatura? ¿Animal? ¿Monstruo? Dije que era animal, grande, peligroso, que mató al chofer del camión, que nos estaba persiguiendo. La mujer dijo que iba a mandar patrulla, que nos quedáramos en el lugar, no salir, esperar. Pregunté cuánto tiempo. Dijo 30 minutos, tal vez 40. Dependía de dónde estuviera la patrulla más cercana. 40 minutos. Colgué. Miré a la señora. Dije que la ayuda venía, que solo había que esperar. Movió la cabeza que sí, pero vi en sus ojos. No creía que íbamos a durar 40 minutos. Yo tampoco. La respiración del otro lado de la puerta continuó, constante, paciente. Y entonces, por primera vez, escuché otro sonido. Uña rascando, no en la puerta, en el cemento, afuera, como si la cosa estuviera marcando territorio. O contando tiempo. Rasguño, pausa, rasguño, pausa, como un reloj o una marca. Pasaron 10 minutos. Lo sé porque conté cada segundo en el reloj del celular. La señora había cerrado los ojos, recargada en la pared, pero no dormía. Solo intentaba controlar la respiración. La sangre de su pierna había dejado de escurrir, pero el pantalón estaba pegado a la herida. Iba a doler cuando intentara quitárselo. La respiración del otro lado continuaba. Ese ritmo constante, mojado, y el rasguño en el cemento. De vez en cuando paraba, se quedaba en silencio unos 20 segundos, después volvía. No sabía si era peor cuando había sonido o cuando no había. El baño estaba caliente, sin ventilación. El aire estaba pesado, cargado de humedad y hedor. Sudor escurría por mi espalda. La camisa se pegaba al cuerpo. Quería quitármela, pero no soltaba la manija. De manera inútil, tal vez. No podía soltar. Miré la ventana otra vez. Demasiado alta. Aunque lograra subirme, no pasaba. Las rejas eran gruesas, espaciado angosto, y aunque pasara, iba a hacer ruido. La cosa iba a oír. Iba a saber. Entonces pensé, ¿será que sabía que estábamos atrapados? ¿Será que entendía que no había salida? ¿O solo estaba esperando por instinto, como gato espera enfrente de agujero de ratón? La señora abrió los ojos. Preguntó cuánto tiempo había pasado. Le dije que 10 minutos. Hizo cuenta mental. Dijo que faltaba media hora. Preguntó si creía que la policía iba a llegar. Le dije que sí. Tenía que creer en eso. No respondió. Solo miró la puerta, la rendija debajo, la sombra que bloqueaba la luz. Después preguntó si sabía qué era aquello. La miré. Pensé en responder que no, que nunca había visto, que no tenía idea. Pero sería mentira. Sabía. En el fondo, desde el momento que vi las huellas en la tierra, sabía. Hombre lobo. No dije la palabra en voz alta, pero pensé, y creo que ella pensó también, porque movió la cabeza despacio, como confirmando algo que ya sabía. Dijo que cuando era niña oyó historias en la escuela, de criaturas en la sierra,
Cosas que caminaban en dos piernas, pero no eran personas, que cazaban de noche, que seguían olor a miedo. Siempre pensó que eran solo historias, cosas para asustar niños, hacer obedecer, no salir de casa después de oscurecer, pero ahora sabía que era verdad. Iba a responder cuando oí otro sonido, diferente, venía de lejos, motor, carro. Me levanté rápido, pegué el oído a la puerta. El sonido se puso más fuerte, más cerca, carro llegando, rápido. La señora también oyó. Se levantó del piso, cojeando, vino hasta la puerta. Preguntó si era la policía. No sabía, pero era alguien. La respiración del otro lado paró. La sombra en la rendija desapareció. La luz volvió. La cosa se había levantado. Pasos, rápidos, alejándose, disminuyendo. Esperé unos segundos más. Nada. Silencio total, excepto el motor del carro que ahora estaba bien cerca. Solté la manija despacio. Abrí la puerta a una rendija. Miré afuera. Vacío. El cemento enfrente del baño tenía marcas, rasguños profundos, muchos, formando dibujo irregular, como si la cosa hubiera estado rascando sin parar mientras esperaba. Abrí más. Salí. Ayudé a la señora a salir también. El carro paró enfrente de la gasolinera. No era patrulla. Era camioneta vieja, blanca, con propaganda de material de construcción en el costado. La puerta abrió. Un hombre se bajó. Mayor, como de 50, 60 años. Barba canosa, gorra sucia. Nos vio. Paró. Miró. Confundido. Fui hacia él. Rápido, expliqué. Atropellé palabras. Dije que había algo peligroso, que había matado a alguien, que necesitábamos salir de ahí. Me miró como si estuviera loco. Después miró a la señora, cojeando, llena de sangre. La expresión cambió. Preguntó qué pasó realmente después de que le expliqué. ¿Accidente? Le dije que no, que fue ataque. Animal, grande, peligroso. Miró alrededor, a la carretera, al monte, después de vuelta a mí. Preguntó dónde estaba el animal. No sabía. Había huido cuando oyó su carro, pero podía regresar, en cualquier momento. Pensó. Después señaló la camioneta. Dijo que nos subiéramos. Nos iba a llevar a Villa García. Había delegación ahí. Y hospital. La señora subió primero, asiento de atrás. Yo fui adelante. El hombre entró, prendió el motor, empezó a dar reversa. Fue cuando escuchamos el estruendo. Algo había brincado encima de la caja. Atrás. El peso hizo que la camioneta se tambaleara. La suspensión gimió. El hombre pisó el freno. Miró por el retrovisor. No se podía ver nada. La caja estaba cubierta con lona. Otro estruendo. Más fuerte. Esta vez encima de la cabina. El metal se abolló. Ruido fuerte, seco. El techo se hundió unos 10 centímetros. Justo encima de donde estaba sentado, el hombre aceleró, salió disparado. Las llantas chirriaron. La camioneta se tambaleó, casi se salió de la pista. Él corrigió. Aceleró más. La cosa seguía encima. Se podía sentir el peso y el movimiento. Se estaba moviendo allá arriba, buscando entrada, probando. El parabrisas se rajó. Rajadura apareció de la nada, en la esquina superior derecha. Después otra, formando telaraña. La cosa estaba golpeando, pegándole al vidrio desde arriba. El hombre no desaceleró. Mantuvo el pie en el acelerador. La carretera pasaba rápido, líneas amarillas confundiéndose en borrón continuo. El techo se abolló más. Dedos aparecieron por la orilla, donde el metal se encontraba con el vidrio. Garras gruesas, curvas, intentando arrancar, jalar, hacer hoyo. La señora gritó. El hombre maldijo. Yo solo miré, paralizado. Las garras desaparecieron. El peso encima cambió de posición. Ahora estaba más atrás, encima de la caja otra vez. El hombre miró por el retrovisor. Gritó que nos agacháramos. Me agaché. La señora también. En ese instante, el vidrio trasero de la cabina explotó. Pedazos volaron adentro. Viento entró. Y un brazo. Ese brazo largo, demasiado largo, intentando alcanzar algo. Lo que fuera. Pasó cerca de mi cabeza. Sentí el viento del movimiento.
Las garras rozaron el respaldo del asiento, rasgaron la tela como papel. El hombre hizo vuelta brusca, derecha, izquierda. La camioneta derrapó. El brazo fue aventado al lado, pegó en la ventana, rompiendo todavía más el vidrio, pero no soltó, aunque sangrando. Siguió intentando. Entonces el hombre frenó. De golpe, pisó a fondo. La camioneta paró en menos de 3 segundos. Todo fue aventado hacia adelante. Me pegué la cabeza en el tablero. La señora cayó en el hueco entre los asientos. El hombre aguantó firme el volante. Y la cosa voló, del techo de la camioneta, por encima, directo hacia adelante. Pasó por encima del cofre, rodó en el asfalto descontrolada. Pegó, se deslizó, paró unos 20 metros adelante. El hombre dio reversa, rápido. La camioneta gimió, motor forzado. Hizo vuelta de 180 grados, llantas humeando, y salió en dirección contraria. De regreso a San Luis Potosí, miré por el retrovisor lateral. La criatura se estaba levantando, despacio, tambaleándose. No se había lastimado. O sí, pero no lo suficiente. Miró hacia nosotros. Aunque de lejos, aunque con la distancia aumentando, vi los ojos reflejando la luz de las luces traseras, y entonces empezó a correr. No caminar, correr. En 4 patas ahora, no en 2, rápida, muy rápida. Le grité al hombre que acelerara. Ya estaba acelerando. El velocímetro pasó de 80, 90, 100. La cosa seguía viniendo, ganando terreno. La carretera tenía curva adelante, cerrada. El hombre bajó velocidad, hizo la curva, aceleró otra vez del otro lado. La criatura hizo la curva también, sin bajar velocidad. Solo viró, mantuvo la velocidad. Estaba a 50 metros, 40, 30. Adelante aparecieron luces, muchas luces. Caseta de peaje, plumas, carros parados, personas. El hombre no bajó velocidad. Pasó directo por la pluma. La barrera se rompió. Pedazos de madera volaron. La alarma se disparó. Gente gritó. Miré para atrás. La criatura había parado. Ahí, unos 100 metros antes de la caseta, parada en medio de la carretera. Observando. No siguió. Las luces, las personas, ruido. No iba a ir donde había demasiada gente. El hombre siguió manejando. Rápido. No hablaba nada. Solo manejaba. Manos temblando en el volante. El carro todo destrozado. La señora lloraba en el asiento de atrás. Bajo, contenido, en shock. Yo miraba por el retrovisor, esperando ver la cosa aparecer otra vez. Viniendo atrás. No vino. 20 minutos después, estábamos en San Luis Potosí, hospital regional, entrada de emergencias. El hombre paró, se bajó, le gritó a alguien. Gente vino corriendo, Camila, enfermeros. Se llevaron a la señora. Preguntaron qué había pasado. Accidente. Atropellamiento. ¿Qué fue? El hombre dijo que no sabía, que nos había encontrado en la carretera, que algo había atacado. No especificó qué. Nadie preguntó más. No en ese momento. Solo se la llevaron adentro. Un policía apareció, uniforme de la policía estatal. Preguntó mi nombre. ¿Dónde vivía? ¿Qué estaba haciendo en la carretera? Respondí, todo, excepto la parte de la criatura. Dije que nos asaltaron, que el chofer fue asesinado, que logramos escapar. Anotó. Dijo que iba a necesitar declaración formal. Después, cuando estuviera mejor, moví la cabeza que sí. Se fue. Me quedé ahí, sentado en una banca de plástico en la sala de espera, solo, mirando el piso, las manchas de sangre en mi ropa, en mi mano, y pensando. La cosa no era irracional, no era solo instinto. Tenía miedo de la luz, de la gente, de ser vista. Sabía dónde podía cazar y dónde no podía, lo que significaba que era inteligente y que iba a seguir cazando. Pasé 3 días en el hospital, no porque estuviera herido. La mano me había llevado 6 puntos, pero era superficial. Me dejaron quedarme porque no tenía a dónde ir. El departamento en Zacatecas estaba lejos, no tenía dinero para camión, mi mochila se había quedado en el vehículo.
y la policía quería que me quedara cerca para más preguntas. La señora salió al segundo día. Rodilla vendada, muleta debajo del brazo. Vino a despedirse. Abrazó fuerte, lloró un poco, dijo que iba a regresar con su familia a Guadalajara. No iba a viajar más en camión nocturno. Nunca más. Le di el número de mi celular. Ella me dio el suyo. Dijo que le llamara si necesitaba algo. Después se fue. La vi subiendo a un taxi por la ventana del cuarto. No la volví a ver. Al tercer día, un investigador apareció. Hombre alto, flaco, traje gris arrugado. Su nombre era Salinas. Inspector Salinas. Se sentó en una silla al lado de la cama. Abrió una carpeta, sacó papeles. Preguntó sobre Esteban. ¿Qué había visto? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Cómo eran las heridas? Respondí. Lo más cercano a la verdad que pude sin mencionar a la criatura. Dije que había visto marcas, tipo garras, que parecía ataque de animal. Anotó. Después preguntó qué tipo de animal. No supe responder. Dije que era grande, fuerte, que caminaba en dos piernas. Dejó de escribir. Me miró, serio. Preguntó si había tomado, usado drogas. Le dije que no. Volvió a escribir. Dijo que iban a mandar equipo a recuperar el camión, hacer peritaje. Después, yo iba a ver las fotos, confirmar si era el mismo lugar. Moví la cabeza que sí. Guardó los papeles, se levantó, iba a salir. Paró en la puerta, volteó. Dijo que otras personas habían reportado cosas extrañas en esa región. Animales muertos, ganado mutilado, sonidos en la sierra, pero nada concreto. Nada que justificara investigación. Pregunté si me creía. No respondió directo, solo dijo que iba a mantener la mente abierta, que había visto muchas cosas extrañas en la carrera y que entre más tiempo pasaba, menos certeza tenía sobre lo que era posible o no. Después, se fue. Me dieron de alta al final de la tarde. Ropa limpia donada por voluntarios del hospital, pantalón de mezclilla aguado, camisa blanca de botones, tenis gastados, celular cargado, 50 pesos que alguien había dejado para mí, no sé quién. Salí por la puerta principal. El sol estaba bajo, casi tocando los edificios. Cielo anaranjado, aire todavía caliente. San Luis Potosí es ciudad grande, ruido constante, carros, personas, vida normal. Agarré un camión urbano, volví a la central, compré boleto para Zacatecas. Salida a las 7 de la noche, llegada prevista a las 9:30. Otra empresa, no la Estrella Blanca, nunca más la Estrella Blanca. Me subí a las 7 en punto. El camión estaba lleno, gente regresando del trabajo, estudiantes, familias. Escogí un lugar a la mitad, cerca de la ventana. Me puse el celular en la bolsa, recargué la cabeza en el vidrio. Salimos a tiempo. La carretera era la misma, Federal 49. Misma ruta, mismas curvas, mismo monte de los dos lados. Pasó media hora. La luz del día se fue yendo. El cielo se puso morado, después gris, después negro. Postes de alumbrado aparecieron, espaciados. Después desaparecieron. Solo quedó la oscuridad. Intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos reflejando, esa boca abierta, esas garras. El camión bajó velocidad. Estaba llegando a Villa García. Iba a parar en la gasolinera, la misma gasolinera donde nos habíamos escondido. Se me apretó el estómago. El camión paró. El chofer anunció pausa de 10 minutos. Quien quisiera bajarse, usar el baño o comprar algo. La mayoría de la gente se bajó. Yo me quedé. Miré por la ventana. La gasolinera estaba iluminada. Movimiento normal. 2 carros cargando gasolina. Empleado en la tienda. Todo tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero yo veía las marcas, en el cemento, cerca del baño. Rasguños profundos. Todavía estaban ahí. Una mujer pasó cerca, miró las marcas, frunció el ceño. Después se encogió de hombros y entró a la tienda. Nadie sabía, nadie iba a saber. 10 minutos después estábamos de regreso en la carretera. 30 minutos más, y pasaríamos por el lugar donde el camión de la Estrella Blanca se había parado, donde Esteban había muerto. Conté los minutos en el celular.
28, 29, 30. Miré por la ventana. El camión todavía estaba ahí, parado en el acotamiento, exactamente donde lo habíamos dejado. Puerta trasera abierta, vidrio roto, luz de emergencia todavía encendida, débil, parpadeando. Y había movimiento, figuras alrededor, personas, uniformes, patrullas con torretas, equipo de peritaje. Estaban investigando. El camión en el que iba pasó despacio. Se podía ver todo. Los investigadores tomando foto, midiendo distancias. Un hombre agachado cerca de donde había quedado el cuerpo de Esteban. Otro dentro del camión, iluminando los asientos destrozados con linterna. Después pasamos. Dejamos atrás. La luz de las patrullas se fue yendo. La oscuridad volvió. Recargué la cabeza en el vidrio otra vez. Cerré los ojos. Esta vez el cansancio ganó. Dormí. Desperté con el camión parando. Zacatecas, Central Camionera. 9:40 de la noche. 10 minutos de retraso. Me bajé junto con los demás. Agarré un taxi. Di la dirección del departamento. 20 minutos después, estaba en la puerta. Subí las escaleras. Segundo piso, puerta azul descarapelada. Llave debajo del tapete. Pésimo escondite, pero funcionaba. Abrí. Entré. Todo como lo había dejado. Desorden organizado. Libros en la mesa. Ropa en el tendedero. Olor a humedad. Cerré la puerta. Puse seguro. Empujé una silla, la recargué en la chapa. Después fui al cuarto. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa. Miré el techo, la mancha de humedad en la esquina. Pensé en llamarle a alguien, mis papás, amigo, cualquier persona. No llamé. ¿Qué iba a decir? ¿Que me había atacado un hombre lobo? ¿Que el chofer había sido asesinado mientras solo había 2 personas en el camión? ¿Que había pasado 40 minutos encerrado en un baño esperando morir? Nadie iba a creer. Iban a pensar que estaba mal, estresado, necesitando terapia. Tal vez sí. Dormí otra vez, esta vez sin soñar. O soñé y no me acordé. Desperté con luz del sol entrando por la ventana. Sábado. No tenía clase. No tenía compromiso. Me levanté. Fui a la cocina. Hice café. Me senté en la mesa. Prendí la laptop. Busqué noticias. Chofer muerto carretera 49. Ataque animal San Luis Potosí. Camión abandonado. Encontré 2 notas, cortas, sin detalle. Decían que un chofer había sido encontrado muerto. Causa de muerte en investigación. Pasajeros habían huido. Uno había sido localizado en hospital. Investigación en curso. Nada sobre la criatura. Nada sobre lo que realmente pasó. Cerré la laptop. Tomé el café. Frío ya, amargo. Me quedé ahí, sentado, mirando por la ventana, los edificios, las personas pasando en la calle allá abajo, vida normal continuando, pero no era normal, ya no, porque yo sabía que había algo allá afuera, en la sierra, en los montes, en las carreteras oscuras, algo que cazaba, mataba y que iba a seguir matando, y nadie iba a hacer nada, porque nadie creía, excepto yo y la señora, y tal vez el inspector Salinas. 3 personas, contra una cosa que no debía existir. 3 personas que sabían la verdad, y tenían que vivir con eso. Me levanté, fui a la ventana, miré la calle. Un niño jugaba en la banqueta, mamá sentada en el escalón, mirando el celular. Hombre pasando con perro, pareja de viejitos caminando despacio. Normal, pero no lo era, no del todo, porque ahora, cada vez que oscurecía, miraba las sombras, las esquinas, los lugares donde la luz no llegaba, y me preguntaba, ¿estará ahí? ¿Me estará observando? ¿O va a escoger a otra persona? ¿Volverá? No tenía respuesta, solo miedo, y la certeza de que, tarde o temprano, nuestros caminos se iban a cruzar otra vez. De alguna forma, lo sabía, porque cuando miras algo que no debería existir, empiezas a creer en eso, y nunca se va. Volví a la rutina, clases, biblioteca, trabajos, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera visto a un hombre muerto con la mitad de la cara arrancada.
como si no hubiera pasado la peor noche de mi vida, encerrado en un baño apestoso esperando a que me destrozaran. Pero no era lo mismo. No me podía concentrar. El profesor hablaba, yo miraba por la ventana. Compañeros conversaban, yo solo oía pedazos. Estaba siempre en otro lugar, en esa carretera, en ese camión, en ese baño. 2 semanas después, el inspector Salinas llamó. Dijo que querían que fuera a San Luis Potosí, reconocer el lugar oficialmente, dar declaración completa. Iba a ser rápido, 1 día, máximo 2. No quería ir. La idea de volver a esa carretera me daba asco, pero no tenía opción. Era parte de la investigación. Obligatorio. Agarré camión el jueves por la mañana. Diurno, lleno de luz, seguro. Llegué a San Luis a las 11. Salinas me esperaba en la central. Misma ropa arrugada, cara de que durmió poco. Entramos a su carro. Sedán viejo, olor a cigarro. Manejó en silencio los primeros 10 minutos. Después preguntó cómo estaba, si había dormido bien, si las pesadillas habían disminuido. Mentí, dije que estaba mejor, que lo estaba manejando. Movió la cabeza. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Agarramos la Federal 49, la misma, rumbo a Zacatecas. Se me apretó el estómago cuando entramos a la carretera. Cada kilómetro parecía jalar algo de adentro de mí. Miedo, pánico, qué sé yo. 20 minutos después llegamos al lugar. El camión ya no estaba. Lo habían remolcado, pero las marcas en el asfalto seguían. Manchas oscuras, restos de sangre que la lluvia no había quitado completamente. Y cinta amarilla, aislamiento policial. Salinas paró el carro en el acotamiento. Apagó el motor. Nos quedamos ahí sentados un momento. Después se bajó. Yo también. El viento estaba fuerte, frío. Empujaba el monte, haciendo que los arbustos se movieran. Olor a tierra y algo químico, tal vez de los productos que habían usado en el peritaje. Salinas me llevó hasta donde habían encontrado el cuerpo de Esteban. Apuntó. Preguntó si era ahí. Confirmé. Caminó alrededor, mirando el piso, el monte. Sacó fotos con el celular. Después volvió conmigo. Dijo que habían encontrado algo extraño. Huellas, pero no de animal conocido. Forma humanoide, pero distorsionada. Garras. Tamaño desproporcionado. Y habían encontrado pelos. O no exactamente pelos, fibras orgánicas. El análisis todavía no había regresado, pero el laboratorio estaba confundido. Pregunté qué creían que era. Se encogió de hombros. Dijo que nadie sabía. Las teorías variaban. Oso mutante. Experimento genético fugado. Loco vestido de disfraz. Nada tenía sentido completo. Nos quedamos ahí 20 minutos más. Hizo más preguntas. Respondí. Mismas respuestas de antes. Después volvimos al carro. En el camino de regreso se quedó callado. Yo también. No había que decir. Me dejó en la central. Agradeció la cooperación. Dijo que me iban a avisar si necesitaban algo más. Después se fue. Compré boleto para Zacatecas. Salida a las 3 de la tarde. Me senté en una banca de plástico a esperar. Miré alrededor. Personas yendo y viniendo. Vida normal. Menos para mí. Volví a casa al final de la tarde. El sol todavía estaba alto cuando llegué. Subí al departamento. Puse seguro a la puerta. Fui directo al cuarto. Me acosté en la cama. El celular sonó. Número desconocido. Contesté. Era la señora. Su voz estaba temblorosa. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Urgente. Pregunté qué había pasado. Dijo que lo había visto otra vez. Se me heló la sangre. ¿Dónde?, pregunté. En Guadalajara, en la casa de su hija, donde estaba viviendo ahora. 3 noches atrás. Se había despertado con un sonido, rasguño, en la ventana del cuarto, en el segundo piso. Había mirado y visto los ojos, esos ojos reflejando la luz del poste de la calle. La cosa estaba colgada en la pared, afuera, garras clavadas en el aplanado, mirando hacia adentro. Había gritado. La hija se había despertado, prendido las luces, ido al cuarto, pero cuando llegó la cosa había desaparecido. Solo quedaban las marcas, rasguños profundos en el aplanado.
Y el olor. Pregunté si había llamado a la policía. Sí, hicieron reporte. Dijeron que iba a ser investigado. Pero vieron los rasguños y dijeron que era vandalismo. Niño con herramienta. Broma de mal gusto. Ella sabía que no era. Pregunté por qué la cosa había ido tras ella. ¿Por qué en Guadalajara, tan lejos? No sabía, pero tenía miedo. Mucho miedo. Dijo que no podía dormir, que cada sonido la hacía brincar, que sentía que la estaban observando, que hubiera preferido morir en esa carretera cuando cayó de rodillas. No supe qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Que iba a estar todo bien? Sería mentira. Colgó después de pedirme que tuviera cuidado. Dijo que la cosa tal vez vendría tras mí también, que nos había marcado. A los dos, que tenía nuestro olor. Me quedé sentado en la cama agarrando el celular, mirando la pantalla oscura. ¿Será que era verdad? ¿Será que la cosa nos estaba cazando específicamente? ¿O era coincidencia? No creía en coincidencias. Ya no. Me levanté. Fui a la ventana. Miré afuera. La calle estaba vacía. Poste prendido. Luz amarilla iluminando la banqueta. Nada se movía, pero sentí esa sensación de estar siendo observado. Cerré la cortina. Rápido. Pasé la noche despierto. Sentado en la sala, luz prendida, cuchillo de cocina en la mano, mirando la puerta, la ventana, cualquier lugar por donde algo pudiera entrar. No pasó nada, pero el miedo se quedó. A la mañana siguiente fui a una ferretería. Compré chapas extra, tornillos largos, tablas de madera. Volví a casa y pasé todo el día reforzando. Aseguré la ventana del cuarto con madera clavada en el marco. Puse 2 chapas en la puerta principal, una silla pesada recargada. Parecía exagerado, parecía paranoia, pero no lo era, porque 3 noches después desperté con el sonido, rasguño, en la ventana de la sala. Me levanté despacio, corazón latiendo demasiado rápido. Agarré el cuchillo que ahora dejaba siempre debajo de la almohada. Fui a la sala, luz apagada, solo el brillo débil del poste entrando por la cortina. El sonido continuaba, metódico, constante, uña en vidrio. Me acerqué a la ventana, despacio, respiración contenida. Corrí la cortina 1 centímetro, miré afuera. La cosa estaba ahí, afuera, en el barandal angosto, 2º piso. Imposible para cualquier persona normal alcanzar sin escalera, pero estaba ahí, agachada, garras clavadas en la pared, cuerpo tenso, cabeza volteada hacia la ventana, mirando directo a mí. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Después abrió la boca, despacio, dientes a la vista. No atacó, solo se quedó ahí, boca abierta, como si estuviera mostrando, amenazando. Solté la cortina, retrocedí, tropecé con una silla, caí, el rasguño paró, silencio, me quedé en el piso, inmóvil, oyendo mi propia respiración. 1 minuto, 2, 5, nada. Me levanté despacio, fui a la ventana otra vez, miré, la cosa había desaparecido, pero las marcas estaban ahí, en el barandal, rasguños profundos, frescos y en el vidrio. Una marca, no era rasguño, era diferente, como si hubiera pasado la garra despacio, dibujando. Miré más de cerca, era una línea, vertical, después otra, cruzándose, formando una X. Marca, me había marcado, y sabía lo que eso significaba. No iba a parar, no iba a desistir, iba a regresar, y la próxima vez, tal vez no se iba a quedar solo mirando. Le llamé al inspector Salinas a la mañana siguiente. Le conté todo. La llamada de la señora, el rasguño en la ventana, las marcas, la X en el vidrio. Se quedó en silencio unos segundos. Después preguntó si había sacado foto de las marcas. Sí, se las mandé por el celular mientras todavía estábamos en la llamada. Dijo que iba a ir a Zacatecas. Esa misma tarde. Quería ver en persona. Quería hablar. Llegó a las 5 de la tarde. Subí con él al departamento. Le mostré la ventana, las marcas en el barandal, la X en el vidrio. Salinas se quedó ahí parado, mirando. Sacó fotos. Midió con una cinta métrica que traía en la bolsa. Después me miró.
expresión seria. Dijo que las marcas eran idénticas a las que habían encontrado en el camión, y en la gasolinera, y en la casa de la señora en Guadalajara. Ella había reportado también, y habían mandado a alguien a checar. Pregunté qué creía que estaba pasando. Respiró hondo. Escogió las palabras con cuidado. Dijo que, oficialmente, la investigación trataba el caso como ataque de animal salvaje no identificado, que habían consultado biólogos, veterinarios, especialistas en fauna. Nadie lograba identificar por las huellas, por los pelos, por los patrones de ataque. Pero extraoficialmente, no sabía. No tenía explicación. Solo sabía que era peligroso, muy peligroso, y que parecía estar enfocado en mí y en la señora. Pregunté qué debía hacer. Dijo que lo mejor era salir de Zacatecas, volver a casa, lejos, cambiar de ciudad, de estado. Entre más lejos, mejor. Le dije que no podía. Tenía universidad, compromisos. No podía simplemente desaparecer. Me miró como si fuera idiota. Preguntó qué valía más, título o vida. No respondí. Suspiró. Dijo que iba a aumentar las rondas en el área, que iba a pedir que pasara patrulla cada hora, que era lo máximo que podía hacer sin evidencia concreta de lo que estaba cazando. Agradecí. No sé si servía de algo, pero agradecí. Se fue poco después. Dijo que le llamara por cualquier cosa, a cualquier hora. Puse seguro a la puerta detrás de él. Me quedé 3 noches más en el departamento. 3 noches sin dormir bien. Dormía 1 hora, despertaba con cualquier sonido. Viento pegando en la ventana, vecino arrastrando mueble, carro pasando en la calle. Todo era amenaza, todo era ella. Al 4.º día les llamé a mis papás. Les dije que estaba cansado, estresado, que necesitaba un descanso. Unos días en casa, se preocuparon. Preguntaron si estaba todo bien. Mentí. Dije que sí. Solo cansancio. Mucho examen, mucha presión, se lo creyeron. Compré boleto para Aguascalientes, de ahí era yo. 3 horas de camión, salida el sábado por la mañana, diurno, lleno de gente, seguro. Pasé el viernes empacando, ropa, libros, laptop, lo esencial. Lo demás se quedó. No sabía si iba a volver. No quería pensar en eso. El viernes en la noche fue la peor. Me quedé sentado en la sala, luz prendida, cuchillo en la mano, mirando la ventana, esperando el rasguño. No vino. Tal vez sabía que me iba. Tal vez no le importaba. Tal vez estaba ocupada con otra cosa. Otra persona. No importaba. Me iba. Sábado por la mañana, 6 de la mañana. Ya estaba en la puerta con la mochila en la espalda. Puse seguro al departamento. Bajé las escaleras. La calle todavía estaba vacía, fría. Sol saliendo detrás de los edificios. Caminé hasta la parada del camión. 2 cuadras. Miré para atrás cada 10 pasos. Nada, nadie. Agarré el primer camión que pasó, directo a la central. 20 minutos de trayecto. Miré por la ventana todo el tiempo, buscando movimiento, sombra, lo que fuera. Nada. Ya estaba paranoico. Llegué a la central. Compré un café. Me senté cerca de la salida, desde donde se podía ver todo. Faltaban 40 minutos para que saliera el camión. Esperé. 30 minutos, 20, 10. Llamaron para abordar. Agarré la mochila. Fui a la plataforma. El camión estaba ahí, nuevo, limpio, moderno, lleno de pasajeros ya abordados. Subí. Mostré el boleto. Busqué mi lugar. Ventana. Mitad del camión. Me senté. Puse la mochila en las piernas. La agarré fuerte. El camión se llenó. El motor arrancó. Las puertas cerraron. Salimos. Zacatecas se fue quedando atrás. Edificios, calles, personas. Todo disminuyendo, desapareciendo. Respiré hondo. Primera vez en semanas que sentí alivio de verdad. 3 horas después estábamos en Aguascalientes. Me bajé. Mi papá estaba esperando en el estacionamiento. Camioneta vieja. Sonrisa en la cara. Abrazó fuerte. Preguntó cómo estaba, comentó que estaba flaco, pálido. Necesitaba comer mejor. Estuve de acuerdo con todo. Solo quería ir a casa. Entramos a la camioneta. Manejó. Habló de su semana. Trabajo.
remodelación en la cocina, vecino nuevo, cosas normales. Escuché, pero no ponía atención de verdad. Solo miraba por la ventana, las calles conocidas, las casas que había visto toda la vida. Llegamos a casa. Me bajé. Mi mamá estaba en la puerta. También abrazó. Más fuerte que mi papá. Dijo que había hecho comida, mi platillo favorito. Comí. Estaba bueno, pero no tenía sabor. Pasé la tarde en el cuarto, acostado, mirando el techo, intentando relajarme, intentando olvidar. No pude, porque incluso ahí, en casa, lejos de Zacatecas, lejos de la carretera, lejos de todo, sabía, iba a encontrarme, tarde o temprano, iba a encontrarme. Y cuando lo hiciera, no se iba a quedar solo mirando. Mis papás se durmieron temprano. 10 de la noche ya estaban en sus cuartos. La casa quedó callada. Solo el sonido del reloj en la sala. Tic-tac, tic-tac. Me quedé en la cama, luz apagada, mirando la ventana, cortina cerrada, pero se podía ver la luz del poste pasando por las orillas. Medianoche, 1 de la mañana, 2. Nada. Empecé a relajarme. Tal vez no iba a encontrarme. Tal vez había desistido. Tal vez Aguascalientes estaba demasiado lejos, fuera de su territorio. 3 de la mañana. Oí, no en mi ventana, en la sala. Vidrio rompiéndose, sonido amortiguado, controlado, como si alguien hubiera envuelto el puño en tela antes de romperlo. Me levanté, despacio, corazón ya disparado. Agarré el cuchillo debajo de la almohada, abrí la puerta del cuarto, pasillo oscuro, luz de la sala filtrándose. Caminé, un paso a la vez, sudando frío, mano temblando en el cuchillo. Llegué a la entrada de la sala, estaba ahí, parada, en medio de la sala, vidrio de la ventana roto detrás de ella, cortina rasgada moviéndose con el viento. No se movía, solo se quedaba ahí, mirándome, cabeza ladeada, esa forma antinatural. Apreté el cuchillo, inútil, pero era todo lo que tenía. La cosa dio un paso, después otro, viniendo hacia mí. Oí puerta abriéndose, atrás de mí, mi papá. Voz somnolienta preguntando qué estaba pasando. Le grité que regresara, que pusiera seguro a la puerta, que no saliera. Vio a la criatura. Se congeló, boca abierta, sin sonido. La cosa paró. Lo miró a él. Después a mí. Después de vuelta a él. Escogiendo. Corrí. No hacia el cuarto, hacia adelante, hacia la criatura, gritando. Cuchillo levantado. Me vio. Volteó. Rápido. Moví el cuchillo. Le pegué en el brazo. Cortó. No profundo, pero cortó. Sangre escurrió, oscura, casi negra. Gruñó. No de dolor, de coraje. Me pegó. Una vez. Mano abierta. Me aventó 3 metros para atrás. Pegué en la pared. El aire salió de los pulmones. El cuchillo cayó. Vino. Rápido. Se puso encima de mí, boca abierta. Dientes a centímetros de mi cara. Iba a morder. Iba a arrancar, iba a acabar, pero no acabó, porque mi papá disparó, escopeta vieja de casa, que guardaba en el closet de su cuarto. Tiro certero, le pegó en el hombro a la criatura, gritó. Ese sonido agudo y grave. Retrocedió, disparó otra vez, falló. La criatura brincó, de la sala directo a la ventana rota, desapareció en la oscuridad. Mi papá corrió hacia mí. Ayudó a levantarme. Preguntó si estaba lastimado. Estaba. Las costillas dolían. La espalda dolía. Pero nada roto. Mi mamá apareció, gritando, llorando, preguntando qué era eso, qué había entrado a la casa. No respondí. No sabía qué decir. Mi papá llamó a la policía. Vinieron 20 minutos después. 2 patrullas, 4 policías. Miraron la ventana, el vidrio, las marcas. Mi papá contó. Animal. Grande. Atacó al hijo. Él disparó. Huyó. Preguntaron qué tipo de animal. No supo decir. Hicieron reporte. Dijeron que iban a investigar. Dejaron un número. Se fueron. Nos quedamos los 3 en la sala, sentados, en silencio, mirando la ventana rota, hasta que salió el sol. Y aunque con la luz, aunque con el día claro,
Sabía. No había acabado. No iba a acabar nunca. La ventana de la sala todavía tiene la X marcada en el vidrio. No la quité, no la limpié, la dejé, como recordatorio de que estuvo aquí, de que puede volver. Regresé a Zacatecas 3 semanas después del ataque en Aguascalientes. Mis papás no entendieron. Suplicaron que me quedara. Dijeron que era una locura volver, que el animal me iba a encontrar otra vez. Tenían razón, pero quedarme ahí era peor. Era ponerlos en peligro. La cosa no los quería a ellos, me quería a mí. Y a la señora, a nosotros dos, los testigos, los que sabíamos, o qué sé yo el motivo. Reforzaron la casa después de que me fui, rejas en las ventanas, chapas nuevas. Mi papá compró más munición, dijo que si la cosa volvía, no iba a fallar el segundo tiro. Y que no iba a huir. Espero que no vuelva. Espero que haya entendido que no me va a encontrar ahí. La señora se mudó otra vez. Llamó hace 2 semanas. No quiso decir a dónde. Solo dijo que estaba lejos, muy lejos, y que iba a seguir moviéndose. No se iba a quedar quieta, no iba a facilitarlo, no quería morir. La entiendo, pero no puedo hacer lo mismo. No puedo pasar la vida corriendo, huyendo, mirando para atrás. Así que regresé, al departamento, a la rutina. Pero no es la misma rutina. Cambié cosas, comportamiento, horarios. Nunca camino solo de noche. Nunca agarro carretera después de oscurecer. Nunca me quedo en lugar aislado. Siempre luz, siempre gente, siempre ruido. El inspector Salinas pasó aquí 2 veces desde que regresé. La primera vez trajo resultado de análisis, los pelos o fibras orgánicas que encontraron en el camión. El laboratorio quedó perdido. Dijeron que parecía pelo de mamífero, pero con estructura celular anormal. Mutación, o algo que no estaba catalogado. La segunda vez trajo noticia. Habían encontrado más cuerpos. 3, todos en la misma región, carretera 49, entre San Luis Potosí y Zacatecas. Choferes, traileros, personas que viajaban solas de noche. Mismo patrón, mismas marcas, mismas heridas. Pregunté si habían logrado capturar, o al menos fotografiar. Movió la cabeza. No. La cosa era rápida, lista, evitaba cámaras, evitaba trampas, como si supiera. Dijo que iban a seguir intentando, pero que no estaba seguro de qué iban a hacer si lo lograban. ¿Cómo encerrar algo así? ¿Cómo matar? No tenía respuesta. Yo tampoco. Se fue. No ha vuelto desde entonces, pero recibo mensaje de él de vez en cuando, preguntando si está todo bien, si vi algo, si oí algo, si necesito ayuda. Siempre respondo que no, porque es verdad. No vi, no oí, no quiero ayuda, pero siento, toda noche, cuando oscurece, cuando me quedo solo, siento esa presencia, como si me estuvieran observando. Aunque no haya nadie, aunque la calle esté vacía, despierto toda madrugada, entre 3 y 4, siempre al mismo horario, y me quedo mirando la ventana, esperando ver los ojos, esperando oír el rasguño. No viene, no toda noche, pero a veces oigo, lejos, muy lejos, pero oigo ese sonido, rasguño, pasos, respiración, y despierto sudando, corazón acelerado, cuchillo en la mano. Mis compañeros de universidad se dieron cuenta. Preguntan si estoy bien, si pasó algo. Digo que no, que solo estoy cansado, estresado con los exámenes. No me creen, pero no insisten. Bajé de peso, 10 kilos, tal vez más. Ojeras profundas. Las manos tiemblan cuando agarro la pluma mucho tiempo. Un profesor comentó el otro día. Preguntó si quería hablar con el psicólogo de la universidad. Agradecí. Dije que iba a pensar, no voy a ir. ¿Qué iba a decir? ¿Que me está cazando un hombre lobo? ¿Que despierto toda noche esperando ser atacado? ¿Que ya no puedo vivir normal porque sé que hay algo allá afuera esperando el momento correcto? Me iban a internar, o medicar, o las dos cosas, así que finjo que está todo bien, finjo que soy normal, que duermo, que como, que vivo, pero no vivo, solo existo, esperando. A veces pienso en ir tras ella.
la criatura, cazar en vez de ser cazado, llevar arma, rastrearla, acabar con esto de una vez. Pero no soy cazador, no tengo entrenamiento, no tengo valor, sería suicidio. Así que espero, no sé qué, pero espero, e intento convencerme de la verdad, no la versión oficial, no la historia de animal desconocido o experimento fugado, la verdad, que existe algo en la sierra, en las carreteras oscuras, en los lugares donde la luz no llega, algo que caza, mata y sigue cazando y que no va a parar, porque no es solo instinto, no es solo hambre, es otra cosa, venganza tal vez, o territorialidad, o simplemente placer, no sé, solo sé que está ahí, esperando, como yo estoy esperando, y que un día tarde o temprano nuestros caminos se van a cruzar otra vez. Tal vez venga hasta aquí, tal vez me tropiece con ella en algún lugar, tal vez sea accidente, tal vez sea planeado. No importa cómo, solo importa que va a pasar. Y cuando pase, no sé si voy a sobrevivir otra vez. He tenido suerte hasta ahora, mucha suerte. La señora tuvo, mi papá tuvo, Esteban no tuvo, y los otros 3 choferes. ¿Y cuántos más que nadie sabe? ¿Cuántos que desaparecieron y nunca fueron encontrados? ¿Cuántos que la carretera se tragó y nunca devolvió? Pienso en eso toda noche, en los números, en las estadísticas, en las probabilidades, y sé que un día la suerte se acaba, para todos, incluyéndome. Pero hasta entonces, continúo, despierto, voy a clase, regreso, pongo seguro a la puerta, agarro el cuchillo, espero a que pase la noche, y escribo, porque necesito que alguien sepa que esto pasó, que fue real, que no fue imaginación, no fue locura, no fue invención, fue real, es real. Y hasta que se me acabe la suerte voy a contar lo que vivo, mirar la ventana, la X marcada en el vidrio, la oscuridad allá afuera, y preguntarme, ¿será que esta es la noche? ¿Será que viene? ¿O será que va a esperar un poco más? Prolongar, hacer que dure. No sé, nadie sabe, solo ella. Y ella no habla, solo caza y espera, como yo, aquí, solo. En este departamento donde la ventana no cierra bien y el vecino arrastra muebles toda madrugada, escribiendo, recordando, esperando, la próxima noche, el próximo sonido, la próxima vez que nuestros ojos se encuentren, y rogar que no sea la última.